Los orígenes de la literatura griega se remontan como mínimo a los años 300 a.C., en los albores de una de las civilizaciones más completas y admiradas de la historia humana, que es la literatura antigua. La cultura de la literatura griega es marítima. La religión de esta literatura es el helenismo. Los autores más importantes de esta literatura son Sofo de Mitilene, Esquilo, Eurípides, Aristóteles, Platón, Homero y sus obras más importantes de la literatura griega son la Ilíada y la Odisea, que fue escrita por Homero, la República, que fue escrita por Platón, Edipo Rey, fue escrita por Sófocles, Prometeo Encadenado, fue escrito por Esquilo, Oda de Afrodita y al Amado, fue escrito por Sofo, Retórica, fue escrita por Aristóteles, Medea fue escrita por Eurípides. El contenido de esta literatura griega solía ser religiosa o mística, en la medida en que aprovechaban los relatos o leyendas de su cultura y les rendía culto diario a sus diversos dioses y deidores para crear sus obras. El periodo que se llevó esta literatura fue desde el año 300 a.C. hasta el año 4 después de Cristo. Existen diversos géneros en esta literatura. Los primeros tres principales son la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. Los dioses de esta literatura son Zeus, Poseidón, Hades, Hera, Hermes, Hefesto, Dioniso, Atena, Apolo, Artemisa, Ares y Afrodita. El pueblo romano creció y se desarrolló desde la ciudad de Roma hasta formar uno de los mayores imperios conocidos por la historia. Los autores más importantes de la literatura romana son Séneca, Virgilio, Suetonio, Horacio, Ovidio. Las obras más importantes de la historia de la literatura romana son las cartas a Lucilio, fue escrita por Séneca, la Eneida por Virgilio, los 12 Césares fue escrito por Suetonio, la Epístola a los Pisones fue escrito por Horacio, el Arte de Amor fue escrito por Ovidio. El contenido de la literatura romana abarca todas aquellas obras que fueron relatadas en latín por autores romanos. La literatura romana está escrita antes del imperio. Se limita a leyendas religiosas que intentan dar un origen a las historias de los héroes. La literatura romana tiene un periodo desde el siglo VII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Los literarios que abarca esta literatura son la poesía épica, la poesía lírica, la fábula, la sátira y epigrama. El pueblo romano creció y se desarrolló desde la ciudad de Roma hasta formar uno de los mayores imperios conocidos por la historia. Los autores más importantes de la literatura romana son Séneca, Virgilio, Suetonio, Horacio, Ovidio. Las obras más importantes de la historia de la literatura romana son las cartas a Lucilio, fue escrita por Séneca, la Eneida por Virgilio, los 12 Césares fue escrito por Suetonio, la Epístola a los Pisones fue escrito por Horacio, el Arte de Amor fue escrito por Ovidio. El contenido de la literatura romana abarca todas aquellas obras que fueron relatadas en latín por autores romanos. La literatura romana está escrita antes del imperio. Se limita a leyendas religiosas que intentan dar un origen a las historias de los héroes. La literatura romana tiene un periodo desde el siglo VII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Los literarios que abarca esta literatura son la poesía épica, la poesía lírica, la fábula, la sátira y epigrama. Los dioses de la literatura romana son Júpiter, Plutón, Neptuno, Vesta, Ceres, Baco, Mercurio, Venus, Marte, Minerva, Apolo
Diana. La literatura romana está desarrollada en el Oriente. La literatura medieval nace con la reconquista de los cristianos ante los reinos musulmanes. A partir del siglo VII, proceso que se extiende por gran parte del territorio de España y que lleva consigo una nueva lengua y una nueva serie de temáticas relacionadas con las hazañas de los grandes héroes. Las obras más importantes son El Conde Lucaner, que fue escrita por don Juan Manuel; Milagros de Nuestra Señora, fue escrito por Gonzalo de Barceo; El Libro del Buen Amor, fue escrito por Juan Ruiz; Copias a la muerte de su padre, fue escrito por Jorge Manrique; La Divina Comedia, fue escrita por Dante Alighieri; El Cantar de Miacit, El Cantar de los Nibelungos, fue escrita por un escritor anónimo. El periodo de esta literatura fue del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Los géneros de esta literatura son la lírica, la narrativa y el teatro. La religión de la literatura medieval es el catolicismo.